Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Hoy abordaremos el pasado de las tensiones y las guerras entre Israel y el grupo militante Hamás. Lo que comenzó en Jerusalén con fuertes enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí en la icónica explanada de las mezquitas, derivó en un fuego cruzado de cohetes, bombardeos aéreos y despliegue de artillería entre Hamás e Israel. Una violencia de este tipo en Gaza no se vivía desde 2014, año del más sangriento conflicto entre ambos bandos. En julio de aquel año, Israel estalló una guerra de 50 días que justificó necesaria para detener el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás desde Gaza. Según estimaciones de la ONU, en la guerra de 2014 entre Hamás e Israel murieron alrededor de 2.200 palestinos, la mitad de ellos civiles. Del lado israelí murieron 73 personas, incluidos 6 civiles. La ONU también cifró en 171.000 el número de hogares completamente devastados y a decenas de miles de familias desprotegidas, incluso a una franja de Gaza completamente en ruinas. Pero ¿de dónde viene Hamás, el grupo militante islámico que no cesa su lucha contra Israel? Hamás es un grupo cuyo origen se remonta a la primera intifada. Corría el año de 1987 y el sentimiento nacionalista palestino dio origen a la famosa Guerra de las Piedras. Miles de palestinos, a punta de piedras y palos, se enfrentaron al poderoso ejército israelí en su lucha contra la ocupación de Israel en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Aquella primera intifada duró largos 6 años y solo terminó con los acuerdos de Oslo de 1993, un tratado de paz firmado entre Yasser Arafat e Isaac Rabin tras contabilizar la muerte de más de 3.100 palestinos y cerca de 130 israelíes. Pese a la paz lograda, el grupo Hamás se había consolidado bajo una carta fundacional en la cual quedó establecido el no reconocimiento al Estado de Israel y la lucha de su soberanía en la región histórica de Palestina. La segunda intifada estalló en septiembre del año 2000 en Jerusalén, la ciudad que permanece en disputa entre israelíes y palestinos, pues ambos la consideran la capital de sus estados. Justamente en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa, el lugar más sagrado de los musulmanes en Jerusalén, se apareció el por entonces líder israelí Ariel Sharon. La provocación que sintieron los fieles musulmanes por la visita de Sharon los llevó nuevamente a enfrentarse a las fuerzas israelíes a punta de piedra, sin importar que durante 5 años murieran alrededor de 5.000 palestinos, en su mayoría civiles. Del lado israelí murieron cerca de 1.000 personas. Durante los 5 años de la segunda intifada ocurrieron varios hechos interesantes. De una parte, los ataques suicidas de militantes de Hamás fueron vistos en la población palestina como un mecanismo efectivo contra la ocupación de Israel. De otra parte, en marzo de 2004 murió el líder de Hamás, su fundador y líder espiritual, el jeque Ahmed Yassin. Y finalmente, unos meses más tarde, con la muerte de Yasser Arafat a sus 75 años, el por entonces principal líder palestino y uno de los fundadores de Fatah, el camino político de Hamás quedó en situación favorable para ganar las elecciones palestinas de 2006. Otro de los aspectos que aventajó a Hamás en popularidad fue su trabajo social en clínicas y hospitales para salvaguardar a las víctimas palestinas que dejaba la segunda intifada. En cambio, los palestinos miraron con recelo a Fatah, el movimiento a la cabeza de la Autoridad Nacional Palestina, por entonces señalados de actos de corrupción e ineficacia política. El triunfo de Hamás sobre Fatah en las elecciones legislativas de 2006 desencadenó una crisis política que a su vez quebró cualquier alianza de las dos facciones palestinas. Así el panorama, Hamás se quedó con la jurisdicción de la Franja de Gaza, mientras que Fatah se ocupó del control de Cisjordania. Con Hamás a cargo de Gaza y habiendo sido denominado organización terrorista por varias naciones, incluyendo a Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, los enfrentamientos en la frontera de Gaza con Israel no se hicieron esperar. El primer gran conflicto ocurrió entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Su detonante fue el lanzamiento de cohetes de Hamás como respuesta al desabastecimiento sufrido por el bloqueo israelí. En 2012 hubo otro conflicto por un aumento de las tensiones en Gaza de corta duración, pero que dejó 170 palestinos muertos.
Así las cuentas, los conflictos directos entre Hamás e Israel han ocurrido, sin contar las intifadas, en el año 2008, en el 2012, el 2014 y ahora en el 2021. Si bien Estados Unidos y la Unión Europea han reivindicado la defensa legítima de Israel de los territorios que le fueron asignados por la ONU en 1948, año de la creación de su Estado, las organizaciones de derechos humanos internacionales han denunciado la desproporción con que Israel contraataca a sus enemigos árabes. Ejemplo de ello son la cantidad exagerada de muertos civiles del lado palestino, la destrucción masiva de sus ciudades y los territorios anexados ilegalmente en la Guerra de los 6 días. Del lado de los palestinos, Hamás funge como el ala extremista que dice no ceder ante Israel hasta tanto no recuperar los territorios ocupados, en especial Jerusalén del Este, la considerada por los palestinos capital de su futuro Estado y que desde 1967 permanece en control absoluto de Israel. Un conflicto que aparentemente no tiene fin. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.